Bueno, hermanos, ahora tenemos una lectura bíblica preparándonos para escuchar el mensaje que tenemos en esta mañana. Y esta lectura bíblica se ubica en Hebreos 5, versículos 11 al 14. La palabra de Dios dice así: Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Preparémonos para escuchar el mensaje que nuestro Dios tiene en esta mañana, a cargo de nuestro presbítero Elías Gómez García, titulado Sentidos ejercitados. Buenas tardes, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por darnos la oportunidad de estar nuevamente delante de ustedes y juntos poder buscar su voluntad a través de su palabra. Y bueno, hemos considerado, ¿verdad?, que cada uno de nosotros ha de continuar en esa progresión, en ese crecimiento en cuanto al conocimiento del Señor, cuanto a su voluntad y al propósito que tiene para con cada uno de nosotros. Y bueno, es cierto que necesitamos madurez, todos la requerimos de una o de otra manera, así como nuestro cuerpo la requiere, también nuestra mente, nuestro espíritu. Y bien, por lo tanto, el día de hoy quiero hablar acerca de sentidos ejercitados. Expresión que leo en el libro de Hebreos, expresamente en el capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es este pasaje de Hebreos 5 que he de considerar y parte del capítulo número 6 para poder exponer este tema, sentidos ejercitados. He escuchado algunas expresiones populares que devienen, ¿verdad?, de lo que son dichos, sabiduría que en la práctica se va adquiriendo. Una de ellos es que la práctica hace al maestro. Muchos pueden afirmar, ¿verdad?, entonces que el ser maestro no siempre se nace, sino muchas veces se hace en el caminar. Pero de igual manera, acorde a ello, ¿verdad?, aunado a esto, es que nadie nace sabiendo. Todos tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje, de refinamiento, de adquisición de habilidades y destrezas. Y el dicho popular también como Roma no se hizo de la noche a la mañana. ¿Sí? Entonces todo lleva su tiempo, todo lleva un proceso, tenemos que ser pacientes, tenemos que esforzarnos por adquirir aquello que queremos o finalmente, ¿verdad?, desarrollar aquello que anhelamos ser. También la Escritura contiene algunas expresiones como estas, específicamente, ¿verdad?, donde se nos insta, como lo escribe o se escribe en 1 Timoteo 4, 7 y 8, a ejercitarse o ejercitarnos para la piedad, donde esta expresión bíblica de manera escritural dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Así que forjar el carácter de Cristo en nosotros indica dedicación, indica entrenamiento, indica concentración, estar allí, ¿verdad?, siendo forjado a través de la piedad, que es el temor de Dios, y cada una de las enseñanzas del Señor Jesucristo puestas en prácticas. En ese sentido, ¿verdad?, uno va adquiriendo esa conformación, ¿verdad?, a una vida
en Dios. Pero de igual manera encontramos frases como corred de tal manera que lo obtengáis. Expresión que está citada, ¿verdad?, en la primera carta de Corintios 9, 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Sí? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esto nos indica la firme determinación de lograr ser todo lo que Cristo quiere que seamos. Esto implicaría ciertos sacrificios, ciertas abstenciones, como prosigue diciendo este pasaje citado. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que haga hacer todo lo posible por mantenernos en la carrera y llegar hasta la meta. Ahora, esta expresión entonces, o estas expresiones nos instan a que cada uno como ser humano, ¿verdad?, está en un proceso de desarrollo, está de manera progresiva ejercitándose para alcanzar la meta y obtener los resultados deseados o esperados. Con este preámbulo entonces quiero que podamos considerar este capítulo 5 del libro de Hebreos, ¿sí?, en el cual también encontramos una referencia a ese proceso formativo en la persona del Señor Jesucristo. Hemos de recordar, ¿verdad?, que en algún momento pudimos darle una explicación, buscar un entendimiento a lo que Lucas nos presentó, que el Señor Jesucristo en su estado, ¿verdad?, encarnado, tuvo que seguir un proceso de crecimiento, como lo pudimos escuchar en su momento en Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y de gracia de Dios, y la gracia de Dios era sobre él, reiterándose en el 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Por lo que en este libro de Hebreos 5 vamos a encontrar el dato que aún el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, dio el todo por nuestra salvación en los días de su vida mortal. Algunos podemos decir en los días de su vida terrenal. Aun cuando ello implicó participar de los padecimientos, de las limitaciones y de las penas humanas. Ahora, es que verdaderamente Jesús tomó nuestra naturaleza humana. Acorde a este relato de la palabra de nuestro Dios, expresamente en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dijo ya: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, dice la Escritura. Tomó semejanza humana. Ahora, esto lo llevó a que estuvo verdaderamente sujeto a nuestras debilidades y de igual manera expuesto a las tentaciones. En este capítulo 2, versos 17 y 18 también se deja escrito, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sigue hablando de la persona del Señor Jesucristo. Ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y tengamos en mente esa experiencia de tentación en la vida del Señor Jesús en el libro de Mateo 4, ¿verdad? Donde sale airoso, venciendo al tentador. En ese relato bíblico así nos los expresa. Ahora,
Es menester también tomar en cuenta que ciertamente el Señor Jesús entonces vivió con temor reverente delante del Dios el Padre. Dio ejemplo de lo que es el obedecer. Aprendió obediencia, eso no va a decir la palabra, al grado que estuvo dispuesto al hecho de ser perfeccionado hasta llegar a ser constituido autor de eterna salvación y ser declarado por Dios mismo sumo sacerdote. Es como lo podemos leer en este libro de Hebreos 5, del verso 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es así pues donde este ejemplo de hombres de Dios y especialmente el mismo Hijo de Dios se sometió a este proceso, se sujetó, ¿verdad?, a la naturaleza humana en su encarnación. Y él también fue perfeccionado, dice la Escritura, llegó a ser eterno, autor de eterna salvación, y aclara, para todos los que le obedecen. Es decir, Jesús es nuestro mayor referente. De antemano, en este mismo libro de Hebreos, capítulo número 12, expresamente en el verso 12:2 dice que es menester que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en ese mismo Hebreos 12:1 dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Esto va a integrar, ¿verdad?, que aquí está contemplado el creyente en el transcurrir o el trayecto de la historia de la redención. Así que ninguno que profese el cristianismo o ninguno que nos llamemos cristianos deberíamos quedarnos de brazos cruzados y esperar que las cosas sucedan por sí mismas, sin acción alguna o sin participación alguna. Así entramos a tomar en cuenta el contenido del libro de Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el entendimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Existe un esquema llamado el ABC del cristianismo, el cual comprende las siguientes ideas en su sigla: ABC. A, ámale. B, búscale. C, camina con Él. Es cierto, hemos de amar al Señor, hemos de buscar al Señor y hemos de caminar al Señor. Este esquema ya tiene su tiempo que lo pude escuchar. Me dio a la tarea también de buscar comprenderlo. Ahora bien, hemos de comprender entonces que en lo planteado en este esquema ya mencionado es algo elemental en lo que llamamos la vida cristiana. Todo inicia con entablar una relación personal con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Mas hemos de aclarar, ¿verdad?, que no deberíamos creer que este esquema es el todo de la vida cristiana. Sí,
es que de lo elemental ha de progresarse a lo complejo. Bien que se insta, ¿verdad?, a construir sobre los cimientos ya existentes. ¿Sí? No deberíamos quedarnos ahora sí en el ABC del cristianismo, como la lógica nos lleva que aún el abecedario es de la A a la Z. Hay muchas otras letras que deberíamos cada uno de nosotros darnos a las tareas de seguir creciendo, conociendo, explorando, avanzando a nuevos niveles. Esto implicará, ¿verdad?, que tengamos la disposición a ser enseñados, pero que también tengamos la disposición a poner en práctica todo lo que en el cristianismo aprendemos o bien se nos enseña. Esto implica entonces superar algunas realidades de vida. Tenemos que explorar algunas situaciones en las cuales, ¿verdad?, estemos quizás estancados o haya seamos lentos, haya mucha pesadez, o aquello que digamos, ay, esto es muy complejo, mejor no lo abordo, lo evado. En este relato de la palabra de nuestro Dios habría mucho todavía que decir, había mucho que explicar, pero se complicaba, puesto que los oyentes, dice, habéis hecho tardos para oír. Una de las cosas que hemos de aprender a superar es la pesadez, la cual podemos entender como aquella sensación de cansancio que pudiéramos experimentar, que nos pueda o que conlleve a ver las cosas o las tareas como algo pesado, algo aburrido, algo molesto. Que nos detengamos en una zona de confort donde ya querramos quizás vivir con lo ya obtenido y ya no querramos dar golpe, ya no queramos ejercer la mente. Posiblemente llegar hasta lo que se le puede o se le ha llamado pereza mental, ya no querer pensar, reflexionar, analizar las cosas. En cuanto a lo educativo se le llama, ¿verdad?, que sí tenemos que desarrollar habilidades del pensamiento, el analizar, el comprender, el distinguir, el diferenciar, el clasificar. La mente tiene que estar continuamente activa. Es cierto, el pensamiento es lo que no se nos apaga, ¿verdad? Está allí de continuo, pero importa mucho en qué es aquello que estamos pensando. Como el mismo Pablo lo diría, ¿verdad? Que pensemos en lo justo, lo bueno, lo de buen nombre, en lo que sea digno de alabanza. En esto pensar, decía el apóstol Pablo. Ahora, la pesadez entonces hace a la persona lenta, de tal manera que le limita su entendimiento, limita su progreso. Por lo que de esta forma, a la luz de la expresión bíblica, ¿sí?, estas limitaciones las podemos ver aquí. Es difícil, hay cosas difíciles de decir y preferiblemente dice mejor se callan, se omiten porque el entendimiento no lo puede procesar. Algunas realidades que se presentan aquí es que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice el texto, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hablando de esta realidad, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuando nuestra mente, ¿verdad?, ya no quiere pensar, ya no queremos progresar, nos limitamos nuestro entendimiento, limitamos nuestros conocimientos y todo aquello que pudiéramos lograr, ¿verdad? De esta forma entonces no se alcanza madurez alguna. No se puede dar paso al consumo de alimento sólido. Los sentidos no se agudizan y no se obtiene un sano juicio y discernimiento. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí este pensamiento, ¿verdad?, da una conclusiva. Verso 1 del capítulo 6. Por tanto,
Esto nos habla de qué es lo que sigue, qué es lo que deberíamos de ser. Mantener un estado de pesadez que no nos permite progresar, alcanzar madurez, ejercitar o agudizar nuestros sentidos, tener un sano juicio y tener discernimiento en cuanto a la vida, en cuanto a las cosas, ¿sí? Porque de verdad que al que sabe muy difícilmente se le engaña. Y yo sé que de diferentes formas se busca engañar a la gente, pero a veces son ciertos señuelos que prácticamente se toman y son mentiras. Así que el tiempo, el conocimiento nos lleva de un despertar. El mismo Jesús señaló en Juan 8:32 cuando dijo, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está escrito también que hemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Así que se nos insta la avidez, a ese fuerte deseo de tener o conseguir algo. Muchos van tras el poder, otros tras el conocimiento, otros tras las riquezas. Hasta un dicho, hasta se dice, si lo quieres, ve por él. En relación a eso, entonces, recordemos lo que al profeta Elías se les dijo allá en el primer libro de Reyes 19:7. Levántate y come, porque largo camino te resta. Pareciera ser que existía un estancamiento emocional en la vida del profeta Elías. Los contextos de vida eran muy complicados y difíciles, pero Dios envió su ángel y por segunda vez, y en la segunda vez que interpela a este profeta le dice, levántate, come, porque largo camino te resta. La acción inmediata de este varón de Dios dice que se levantó, comió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Y cumplió la misión a la cual Dios le había encargado. Ciertamente había muchos factores que estaban limitándole, tal grado que él se había acostado debajo de un árbol y simplemente decía, esperaba la muerte. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Hay tantas situaciones que nos limitan, que nos estacan, que nos hacen pesada la existencia. Dios tiene que intervenir y así como lo hizo con el profeta Elías, sin duda estará instándonos a nosotros a continuar el camino que tenemos por delante, porque aún nos resta mucho camino. Sin duda así será. Al igual las palabras, hemos de recordar las palabras de nuestro Señor Jesús dadas o dichas a Natanael en el libro de Evangelista Juan 1:50. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Sí? Es poco lo que has visto aún, para lo que aún te resta ver y conocer. Entonces, el mismo Jesús diciéndole a Natanael, esto es apenas el principio. Hay mucho aún por conocer, por explorar, por indagar, por investigar y por tener en mente. La vida cristiana entonces es algo que va en expansión. Día a día aprendemos nuevas cosas. Vamos adquiriendo nuevos entendimientos. Por lo que no deberíamos permanecer siempre en los conocimientos básicos, en las cosas elementales. Hay mucho por descubrir aún. Es por ello que se dejó escrito, y reitero Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Es menester entonces que sea la avidez, esa ansia de conocer, esa ansia de poseer, de tener, de ir más allá, de no limitarnos a lo que hoy probablemente hayamos obtenido. No conformarnos simplemente porque probablemente ya llegué, ¿verdad?, a la vida cristiana, ya soy parte de una iglesia. Es necesario avanzar. Y es lo que el texto insta aquí. Vamos adelante a la perfección. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo humanamente siguió ese proceso.
Y a través de ese proceso aprendió obediencia. A través de ese proceso fue perfeccionado, dice la Escritura. Es nuestro ejemplo a seguir. Entonces hay mucho por hacer todavía. Mucho por creer, mucho por hacer y mucho por conocer. Ahora, la avidez debe tener lugar en la vida y no la pesadez. En este mismo libro de Hebreos, capítulo 6, versos 11 y 12, se dice: pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hemos de caminar hacia adelante. Hemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual pasó ese proceso, por el gozo puesto sufrió la cruz. Dolor, quebranto, padecimientos. Menosprecio, dice la Escritura, menospreció el oprobio, las burlas, las críticas, el menosprecio, el desprecio que tenían para con él, aun cuando crucificado le decían, ¿verdad? Salva a otros porque no se salva a sí mismo. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesucristo cumplió prácticamente su misión. Recordemos que en la cruz del Calvario dijo, ¿verdad? Consumado es. Y Juan 17 dice: Padre, he acabado la misión que me diste que hiciera. Glorifícame con aquella gloria que tuve antes contigo. Así que bueno, esto nos queda en mente y en corazón, ¿verdad? De que necesitamos, como la Escritura señala, tener la misma solicitud hasta el fin. No desalentarnos, no desanimarnos, hasta llegar a una plena certeza de nuestra esperanza. Una convicción tan grande como la pudo tener el apóstol Pablo. No sé qué escoger, quedarme o irme. Pero si me quedo para trabajar, para contribuir, para hacer la misión que Dios me encomendó. Así que todo esto, ¿verdad? Mantener las mismas solicitudes y ese esmero, esas ganas, esos deseos, para no caer en la pereza. Y si he de imitar a alguien, dice, he de imitar a los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, muchos hombres de Dios, como se dirá posteriormente en el capítulo 11, por fe alcanzaron e hicieron. Y ahora dice, son nuestra gran nube de testigos, como lo va a señalar el capítulo 12 de este libro de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, es muy cierto, pareciera ser que todo depende del hombre, ¿verdad? Pero bueno, en su estado humano Jesús nos dio el ejemplo de dar el todo por el todo. Pero en todo esto también tenemos que saber, o sepamos y tengamos bien en claro, que hemos y dependemos de Dios. Ciertamente hago referencia nuevamente al apóstol Pablo. Él, claro, contundentemente dijo que es de nuestro Dios, o es nuestro Dios que da el crecimiento. En la primera carta de Corintios 3, versos 6 y 7 dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así pues, tengamos la firme disposición de hacerlo conducente. ¿Qué es aquello que necesariamente tenemos que hacer? Vuélvase a la palabra, vuélvase a la oración. Tenga la confianza de que Dios está con usted, de que Dios va a suplir sus necesidades. Siga confiando, siga esperando, siga en el temor de Dios. Haga también, no solo hacerlo conducente, también lo conveniente en cuanto al progreso en la vida cristiana.
¿Qué es lo conveniente, verdad? Siga buscando la comunión con los santos. Siga buscando, aún en medio de pandemia, relacionarse con los creyentes, escuchar las predicaciones, participar en las oraciones. No se aísle, porque se puede volver apático, indiferente. Y la iglesia se trata de un cuerpo donde todos los miembros, como se puede leer en el libro de Efesios 4, verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y en este texto, ¿verdad?, de Hebreos insta que si ya tenemos bases, ya tenemos una plataforma, tenemos cimientos, nuestro deber es construir en base a esos cimientos. Así pues tengamos siempre esa firme disposición de hacer lo conducente y lo conveniente en cuanto al progreso de la vida cristiana. Teniendo siempre presente que siempre dependerá todo del buen Dios, de Él, por Él, para Él son todas las cosas. Nuestras vidas dependen de Él, nuestro progreso depende de Él. Así lo expresa Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Agradezcamos a Dios por la salvación y ocupémonos en ella con temor y temblor. Testifiquemos del Salvador y evidenciemos nuestra salvación que en Él obtuvimos o de Él recibimos. Ciertamente por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? La obra redentora de Jesús, en Él hallamos salvación, y que el Señor y su favor siga siendo en cada uno de nosotros. Amén.